Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Ahora vamos a explicar el examen que tuvieron de español. Hay algunos temas que no pudimos ver en la clase porque no venían en su temario. Entonces voy a tomarme un tiempo para explicar esos temas ahorita al principio y después vamos a ir analizando cada una de las preguntas del examen y se las voy a explicar. Vamos a tener también una sesión exclusiva para todas las dudas que tengan sobre este examen y pues ya, eso es todo. Como siempre, la recomendación antes de empezar tu tiempo de estudio es que estés en un lugar apartado de toda distracción, que mantengas tus dispositivos apagados o lejos de ti para que no te distraigas, que te mantengas hidratado, que tengas pluma y papel a la mano para escribir estos temas que nos hacen falta y también para escribir como notas que tú tengas acerca de las explicaciones del examen y con las que puedas repasar para prepararte para tu examen el día de veras. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar. Primero con los temas que nos faltaron. Ok, entonces estamos, aquí dice estructura del texto. Permítanme un segundito. Ok, entonces otro segundito. No me voy a tardar mucho. Ok, así para que lo vean mejor. Bueno, dice primero estructura del texto. Y aquí dice, o sea, ustedes saben perfectamente cuál es la estructura del texto, porque esto sí nos lo enseñan en todas las escuelas. Si no te lo enseñó el maestro que tuviste ahorita en tercero, te lo enseñó seguro el que estuvo en segundo o en primero, alguien te lo enseñó. Entonces, la estructura básica de todo texto es introducción, desarrollo y conclusión. Eso casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Si no lo sabías, esa es la estructura básica, son esas tres partes. Puede variar dependiendo de la forma discursiva del texto, es decir, si es un argumento, si es un texto literario, o sea, quizá haya más partes o se llamen de un modo diferente, pero así lo que tienes que saber y lo que puede venir en el examen es esta estructura básica. ¿Ok? Ahora, hablando del examen, estos temas, como les comenté hace un ratito, no los habíamos visto en la clase porque no son parte de su temario. Hace tiempo, la UNAM tenía un temario mucho más extenso para el examen de admisión y algunos de estos temas venían en ese temario, otros no, pero el punto es que nosotros no podemos estar seguros de que estos temas van a aparecer o no en tu examen. Por eso es mejor que los veamos ahorita de rápido y que tú tengas esa opción de que si una de estas preguntas aparece, tú vas a saber bien qué contestar. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son las tres partes de todo texto. En la introducción decimos de qué se va a tratar ese texto, cuál es su objetivo, a dónde queremos llegar. En el desarrollo es donde vamos a hablar de todo lo que tenemos que decir sobre ese tema. Vamos a vertir todo nuestro conocimiento ahí. Y luego en la conclusión es donde vamos a demostrar o a llegar al punto, o sea, vamos a volver a tocar la introducción. Vamos a repasar el tema y a decir si ese objetivo se logró o no se logró. ¿Ok? Bueno, ahora, formas discursivas del texto es otro tema. Y fíjense, cuando yo digo formas, o sea, forma se refiere a cómo se ve algo, o sea, qué forma tiene, ¿verdad? Entonces, los tipos de texto tienen una forma de ser cada uno, una forma de verse. Entonces, en cuanto a formas, está la descripción, la narración, la argumentación y el diálogo. Entonces,
Estas formas discursivas del texto, también ustedes quizá lo vieron en su escuela como tipos de texto, ¿ok? Y lo que tenemos que entender es que son 4 principales formas o 4 formas del texto. Una es la descripción, otra la narración, otra la argumentación y otro el diálogo. Y bueno, en la descripción, nosotros intentamos recrear. Esta es la palabra clave de la descripción. Recreamos mediante nombrar las características de un objeto, de un lugar, de algo. Nosotros decimos cuáles son esas características que tiene esa persona, esa cosa, y entonces quien está leyendo ese texto puede imaginar cómo es ese algo del que estamos hablando. Por eso recrea, ¿ok? Entonces, palabra clave, recrear, ¿ok? Bueno, después la forma discursiva de la narración, lo que nosotros hacemos básicamente es contar algo, platicar algo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros platicamos algo que pasó. Entonces, básicamente, las características o los elementos claves de una narración son tiempo y espacio. Mientras haya en un texto tiempos verbales, ¿sí? Conjugados, mientras haya, pues sí, esté hablando de un lugar y de un tiempo donde sucedió algo, seguramente, o sea, 100% seguro es una narración. ¿Ok? Incluso podría faltar que yo mencionara un espacio, pero si hay tiempo, seguro es una narración. Entonces, las principales características o los principales elementos de este tipo de texto o forma discursiva son tiempo y espacio, ¿vale? Y después en argumentación es un texto que utiliza argumentos, ¿verdad? Para convencer a alguien de algo. O sea, defiende un punto de vista, una postura y lo hace mediante razones. ¿Ok? Tiene un planteamiento, el desarrollo de ese planteamiento y las conclusiones de ese planteamiento. También otra forma de mencionar sus partes puede ser planteamiento, argumento y conclusión. ¿Sale? Después el diálogo es un tipo de texto o una forma discursiva que su estructura es siempre como una plática, pero está, por ejemplo, es como una entrevista, pones el nombre del entrevistador, 2 puntos y la pregunta que hace, y abajo el nombre del entrevistado, 2 puntos y la pregunta que contesta. Ahora, en algunos textos literarios también hay diálogo, por ejemplo, en las obras de teatro. Las obras de teatro están escritas en modo dialógico. Y no sé si en tu escuela o tú, por curiosidad propia, has alguna vez abierto algún libro de, no sé, Romeo y Julieta, por ejemplo. Tú puedes ver en ese libro, yo la primera vez que lo abrí pensé que era una novela. O sea, obviamente se cuenta una historia en ese libro, pero no está escrito como una novela, tiene un modo diferente, son puros diálogos. ¿Qué dijo Julieta? ¿Qué dijo Romeo? ¿Qué dijo el otro personaje? ¿Qué dijo el otro personaje? Describe también la escena en donde estaban. Entonces tiene una forma, ese texto tiene una forma distinta a la que tendría una narración. Porque la finalidad de un diálogo es ser representado, o sea, que alguien actúe eso que está escrito. Entonces, por eso tiene una forma, una estructura diferente ese texto. Y bueno, estas son básicamente las 4 formas en las que puede aparecernos un texto. Es decir, todos los textos que están escritos tienen que estar bajo una de estas 4 formas. ¿Ok? Después hay otro tema, creo que este es el más importante y creo que este es el tema que podría salirles más de estos temas que no están incluidos en el temario. Este en realidad es un tema que viene en el temario de los alumnos que están ahorita en prepa que van a hacer su examen para la universidad. Entonces, por eso no se los di a ustedes.
Pero bueno, es importante que lo tengan por si llega a salirles este tema o algunas preguntas pues que estén relacionadas con este tema. Entonces, el tema es funciones de la lengua y como dice el título, es cómo funciona el lenguaje, ¿ok? El lenguaje funciona de 5 formas diferentes. En el examen, la buena noticia es que a ustedes solo les preguntan sobre 3 de esas 5 formas. O sea, las preguntas que pueden venir solo van a ser sobre esas 3 formas que vamos a ver ahorita. Entonces, es la forma referencial, más bien la función referencial, la función apelativa y la función poética. Son las 3 funciones de la lengua que pueden venir. Las otras 2 funciones que no vamos a tocar ahorita son metalingüística y emotiva. Entonces, aquí hice un cuadrito y dice funciones de la lengua referencial es cuando un texto o una comunicación, de la forma en la que esté presentado, ya sea verbal, escrito, como sea que esté presentado, el lenguaje, esto es lo que quiere lograr. Intenta informar, es objetivo y transmite un conocimiento, así tal cual, no da opiniones, nada, tal cual es, ¿ok? Dice, esta función la podemos encontrar en textos informativos, descripciones, etcétera. Entonces, después está la la función apelativa, y es cuando un texto, una comunicación, lo que quiere hacer o como intenta funcionar es persuadir. Y obviamente es subjetiva. Persuadir es convencer a alguien. ¿Sale? Entonces, cuando damos una opinión, nosotros, o sea, aunque no parezca, estamos intentando que el otro esté de acuerdo con nosotros. O sea, si tú simplemente dices, qué calor, o sea, ¿qué esperas que te conteste el otro? Ay, no, para nada, no. O sea, tú esperas que esté de acuerdo contigo. Tú esperas convencerlo de que lo que estás diciendo es cierto. Entonces, la función apelativa siempre intenta convencer y es obviamente subjetiva, o sea, da opiniones o puntos de vista. Este tipo de función podemos encontrarla en textos argumentativos, en opiniones, en órdenes, etc. Las órdenes, aunque parece que es algo como que te están forzando, en realidad, o sea, también tiene esta función de persuadirte, de convencerte, o sea, si yo te digo, pásame eso, ¿no? Es una función apelativa. O sea, tú puedes decidir o no pasármelo, pero yo intento que me lo pases mediante esa comunicación. Después está la forma poética y esta forma de la lengua dice, esta función de la lengua dice, intenta sensibilizar, es subjetiva y embellece la lengua. Entonces, cuando el lenguaje está funcionando de esta forma, es poética. ¿Qué es esto de intenta sensibilizar? Eh, Obviamente, o sea, puede ser generar emociones en ti, puede ser generar tristeza, generar alegría, una sensación así como de romance, ¿no? Pero también puede ser que tú te identifiques con eso que está escrito. Siempre va a ser algo, o sea, de hecho, antes de sentir alguna emoción, el texto va a hacer que, o sea, lo primero que va a pasar es que tú te sientes identificado con ese texto y te emocionas, ¿sí? Ya puede ser una emoción positiva, negativa, pero lo primero que va a lograr, o de la primera forma en la que ese texto te va a tocar, va a ser identificándote con él. Entonces, es subjetiva, obviamente, o sea, es algo que nace desde un autor de cómo ve el mundo, de cómo percibe algún tema en específico, puede ser el amor, puede ser la humanidad, no sé, y intenta embellecer la lengua en el sentido de que cuando nos expresamos mediante, no sé, la lírica, cuando hacemos un cuento, no nos expresamos del mismo modo que cuando platicamos con alguien.
intentamos utilizar palabras de un modo que se escuche bien, que sea atractivo, que rime, ¿sí? Entonces estamos usando el lenguaje de un modo estético, ¿ok? Incluso aunque lo que fuéramos a describir fuera desagradable, usamos el lenguaje, como les dije, de un modo artístico, ¿ok? Entonces, así funciona el lenguaje poético. Sí, así es la función poética cuando un texto intenta así ser como artístico. ¿Ok? Entonces, esta función se encuentra obviamente en textos literarios, letras de canciones también, etcétera. O sea, aunque la canción sea, no sé, de pues un grupo que a lo mejor te parezca así bien chafa, el chiste es que no lo esté escribiendo como si estuviera hablando en la calle normal. Algo tuvo que hacer, tiene que rimar, se tiene que oír atractivo, pegajoso, de algún modo que lo saca como de la normalidad y le da ese nivel artístico o estético. ¿Ok? Entonces, bueno, también les voy a poner otro ejemplo de la función referencial. Pueden ser sus libros de texto, ¿sí? Una información que está ahí plasmada, que es objetiva y que su finalidad es informarte para que aprendas, ¿verdad? Después la función apelativa también podría ser un anuncio publicitario, porque te intenta convencer de lo que está diciendo o que tú compres al final ese producto. Puede ser también un discurso político para ganar un voto. Te está intentando convencer de que ese candidato es la mejor opción o la resolución a todos los problemas. Entonces, te está intentando convencer también. Y la función poética podría ser, como dijimos, un poema, puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser letras de canciones, y pues no sé, no se me ocurre ahorita otro ejemplo. Entonces, después, hay otro tema que sí vimos. Ay, esto, permítanme un segundito. El tema es nexos y oraciones. Este tema, bueno, vimos nexos y vimos oraciones, pero dice aquí nexos que relacionan temporalmente, voz pasiva y predicado nominal. Ahora, en el examen que hicieron viene un par de escritos que no están, no, viene un escrito que no está en orden, que, o sea, son unos párrafos que están en desorden y que ustedes tenían que ordenarlos correctamente. Parece que nosotros como que no vimos nada de este tema en específico de ordenar párrafos, pues como en el orden que deberían de estar, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, no lo vimos directamente, pero sí indirectamente. Cuando nosotros vimos nexos que relacionan temporalmente, o sea, los nexos nos ayudan a unir los párrafos precisamente, o nos ayudan a unir las oraciones que hay en un texto. Entonces, cuando tú necesitas ordenar una serie de párrafos, obviamente primero tienes que leerlos e intentar entender qué está diciendo ese texto, pero una forma también de, o sea, quizá es muy evidente cuál va al principio, cuál va al final, pero quizá alguno de los párrafos del medio no sabes cuál va primero, y los nexos que relacionan temporalmente nos pueden ayudar a saber cuál es el que empieza y cuál es el que sigue. ¿Sí? Si digo también, entonces, si digo también, yo sé que ese no es el que empieza, que ese es el que va después. Entonces, los nexos que relacionan temporalmente pueden ser una guía para que tú aprendas a ordenar bien estos párrafos. Ahora, este tema pienso yo que tiene un poquito más que ver con habilidad verbal. Todos los temas que son de lectura tienen un poco que ver más con habilidad verbal. Al final, habilidad verbal y español están muy de la mano, pero lo que quiero decir con esto es que la habilidad verbal, como todas las habilidades, es algo que tú debes desarrollar, es un ejercicio. O sea, tú tienes que crear una disciplina y para ponerte en forma en esa área.
Entonces, la habilidad verbal no es algo que vas a aprender en una sesión así como esta. La habilidad verbal, o sea, puedes aprender cosas en una sesión, pero tú la tienes que desarrollar mediante la lectura y mediante hacerte preguntas, o sea, es un esfuerzo propio y personal. Entonces, si tú estás acostumbrado a leer, quizá no te gusta mucho leer, pero siempre haces bien tus tareas de la escuela, cumples cuando la maestra o tu maestro te dice que tienes que leer algo, lo lees, aunque pues a lo mejor por tu propia voluntad no se te hubiera antojado, cuando te lo dejan, haces la tarea de leerlo, es muy probable que hayas ya desarrollado esta habilidad. Si tú tienes el hábito de leer de por sí, te gusta y lo disfrutas, o sea, es muy probable que tú tengas ya bien desarrollada esta habilidad. Ahora, si a ti no te gusta leer y nunca has intentado como cumplir bien con los trabajos en la escuela y todo, entonces es muy probable que tú estés atrasado en esta habilidad. Entonces, todos tenemos como ciertas inteligencias que son un poco como que casi ya las traes. Y algunos niños o estudiantes tienen inteligencia matemática y otros tienen una inteligencia lectoescritora. Entonces, eso quiere decir que tú tienes quizá una habilidad más natural por leer y entender las lecturas que otros, pero ojo, como todas las habilidades, todos tenemos la capacidad de desarrollarlas y de ser buenos en ellas. Entonces, a donde quiero llegar con todo esto es que si todavía no tienes el hábito de leer o cuando te mandan una tarea en la escuela evitas leerla y haces trampa y bajas el resumen y todo, sí te recomiendo que empieces desde ahorita a hacerlo bien, a intentar fomentar ese hábito, porque ahorita quieren ustedes entrar a la preparatoria y es importante, vean, van a venir preguntas sobre esto, pero aun cuando entres a la preparatoria y te ayude de maravilla este curso y todo, en la universidad te van a volver a preguntar, obviamente en un nivel un poco más complicado, pero te van a volver a preguntar. Entonces, sí es bueno que te empeñes desde ahora a empezar a desarrollar ese hábito que es muy necesario, no solo para pasar el examen, sino para mantenerte en la escuela y para cuando quieras hacer tu vida normal de adulto. Entonces, bueno, después tenemos voz pasiva, que también la expliqué en el temario de español, el que terminamos hace poco. Ahí viene, si no te acuerdas, deberías revisar de los últimos videos que subí. Está en uno de esos videos, la voz pasiva, y después está el predicado nominal. Creo que lo mencioné en alguno de los grupos de qué se trataba, pero creo que no fue en todos y obviamente no era parte del temario. Entonces, lo vamos a explicar rápidamente. Y dice, el predicado nominal es aquel que cuenta con un verbo copulativo. ¿Qué será eso? Ahorita vamos a ver. Se construye con los verbos ser, estar y parecer. Esos son verbos copulativos. Se utilizan en todas sus respectivas conjugaciones en indicativo o en subjuntivo. Entonces, siempre que esté conjugado el verbo ser, estar y parecer, muy probablemente sea una oración con predicado nominal. Y fíjense, ahorita se los voy a explicar de otra forma que creo que va a ser más sencillo de entender todo para ustedes. Pero dice, don Francisco es muy alto. Es predicado nominal, entonces verbo copulativo, entonces es un predicado nominal, ¿no? Dice, el sujeto es don Francisco, es de quien estamos hablando, y el predicado es muy alto. Entonces, el verbo de la oración es. Y este verbo es copulativo. Dice, si notamos, este tipo de predicado siempre define al sujeto. No solo nos dice qué hace el sujeto, sino quién es. Y esta es para mí la forma más fácil de entender el predicado nominal.
Para empezar, todas las veces que lo he visto en el examen, que lo llegan a mencionar en el examen de admisión, siempre utilizan el verbo ser. Y es cuando en el predicado describimos o decimos quién es el sujeto, ¿sale? Esa es para mí la forma más fácil de entender un predicado nominal. O sea, en el predicado defines el sujeto, ¿vale? Por ejemplo, don Francisco es muy alto, me está diciendo cómo es don Francisco, ¿sale? Después, uso de mayúsculas, igual, no lo vimos, no venía, pero aquí está como una guía rápida de cuándo poner mayúsculas. Dice, algunos de los usos de las D mayúsculas son los siguientes. Al iniciar una oración, obviamente no importa qué tipo de palabra sea, siempre que inicias una oración, empieza en mayúscula. Eso a todos nos lo enseñaron desde la primaria, ¿verdad? Todos lo sabemos. Después, en sustantivos propios, dijimos que los sustantivos son los nombres de las cosas, pero no todos los nombres van en mayúscula, solo los nombres propios. ¿Ok? Como los nombres de las personas, los nombres de los países, los nombres de los lugares, ¿sí? O sea, no es lo mismo de Plaza X a Plaza Las Américas. Las Américas va, o sea, empieza con mayúscula porque es el nombre de la plaza. Entonces, bueno, siglas, Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? En las abreviaturas de tratamientos comunes como doctor, licenciado, señora, etcétera. Si yo digo doctor Luis, ahí va en minúscula, ¿sí? Pero cuando yo digo, bueno, lo abrevio, ¿sí? Entonces ahí va en mayúscula. Igual, señora María, ahí va en minúscula. Pero si yo lo abrevio, señora, ¿ok? Y va en mayúscula. Después, tratamientos especiales o títulos nobiliarios, príncipe, reina, su majestad, excelencia, alteza, todas esas formas de dirigirse a personas, esos son tratamientos especiales, siempre van en mayúscula. Después, otro tema, acentuación. Y dice, lo primero que debes saber, otra vez, vamos aquí a bajarle. Ahí está. Ay, me fui muy arriba, espérenme tantito. Dice, lo primero que debes dominar para acentuar correctamente es la división silábica. Ok, entonces, a todos nos enseñaron a dividir silábicamente, no a todos nos enseñaron bien. Entonces, dividir silábicamente, o más bien las sílabas, son los golpes de voz que damos cuando pronunciamos una palabra. A veces no nos damos cuenta porque hablamos rápido y todo, pero siempre que nosotros pronunciamos un nombre, una palabra, lo que sea, salen como golpes de aire de nuestra boca, ¿ok? Como algunos saben, nuestra garganta es como una especie de instrumento de viento y entre el aire, las cuerdas vocales y todo es como podemos hacer esos sonidos y bueno, articular nuestras palabras y podernos comunicar. Entonces, como les decía, cuando nosotros pronunciamos una palabra, sacamos aire. Y cada vez que sacamos aire, y obviamente se produce ese sonido, son sílabas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo digo agudas, son como 3 golpes de voz agudas. ¿Sí? Por eso en la primaria les decían así como que aplaudieran, agudas. Pero en realidad yo nunca lo entendí con lo de los aplausos. Ahora lo entiendo porque lo entendí de otra forma. Entonces, no importa qué tan rápido digamos una palabra, o sea, les digo, es más difícil de darse cuenta cuando lo hacemos rápido, pero siempre los golpes de aire están ahí. Entonces, bueno, eso es lo que corresponde a las sílabas. Ahora,
cuando nosotros dividimos silábicamente, tenemos que saber que hay vocales fuertes y que hay vocales débiles. Las vocales fuertes son A, E, O y las vocales débiles son I y U. Una vocal fuerte puede constituir por sí misma una sílaba y una vocal débil nunca va a poder estar solita construyendo una sílaba. Siempre se le va a pegar a otra vocal fuerte o se va a pegar a otra vocal débil o se va a pegar a una consonante, pero nunca va a poder estar sola. Dice, recuerda que hay vocales débiles y fuertes y que las fuertes no pueden estar una junto a la otra en una sola sílaba. Igual, las fuertes, como son fuertes, digamos que se rechazan. Entonces, aunque tenga dos vocales fuertes juntas, a la hora de dividir las sílabas, esas dos vocales no van a poder estar juntas en una sílaba, se van a rechazar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, sobre esdrújulas, no porque estén dos es juntas, las vamos a poner en una sola sílaba. Las es se van a separar y van a construir sobre, esdrújulas. Entonces, siempre no van a caber juntas, ¿ok? Ese quizá no fue un muy buen ejemplo porque como tienen al lado una consonante, como que de por sí no está difícil. Pero ahorita vamos a ver en los que puse ahí, si viene alguno donde podamos ver esto de las vocales. Dice, también es bueno recordar que cuando una tilde cae sobre una vocal débil, entonces se convierte en fuerte y puede construir una sílaba por sí misma. Entonces, esto también es importante de saber. Las vocales débiles siempre serán débiles a excepción de que tengan un acento ortográfico. O sea, este que escribimos, ese acento, el que conocemos comúnmente más bien como acento, en realidad se llama tilde, porque el acento es la vocal, la sílaba que se escucha más fuerte de por sí, tenga tilde o no tenga tilde, hay un acento que está ahí que se escucha, aunque no lleve acento como lo conocemos, ¿sí? Acento escrito, o sea, tilde. ¿Sale? Ahora dice, bueno, reglas de acentuación. Entonces, dependiendo partiendo más bien de la división silábica, tengo una palabra, la que sea, ya sé cuál es su división, o sea, cuántas sílabas tiene, o ya noto esa separación, o la hago gráficamente, la separo en sílabas. Una de esas sílabas es más dominante que las otras, o sea, tiene mayor énfasis, tiene mayor fuerza, se escucha un acento sobre ella, ¿sale? Entonces, las agudas, las palabras agudas son aquellas que esa vocal dominante, sílaba dominante es la última, ¿sí? Todas las palabras que yo ya dividí silábicamente y que parecen tener más fuerza en la última sílaba son catalogadas como agudas. Ahora, lo mismo, todas las palabras que ya dividí en sílabas y que tienen esa mayor fuerza o énfasis en su penúltima sílaba son graves. Las que tienen esa fuerza o énfasis en la antepenúltima sílaba son esdrújulas y las que tienen esa fuerza o énfasis antes de la antepenúltima sílaba, entonces son sobresdrújulas. Puede ser una antes, dos antes, no importa. Ya de ahí en adelante todas son sobresdrújulas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora las reglas. Porque estos son los tipos de palabras, agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas, dependiendo del acento fonético, pero le vamos a poner tilde, es decir, acento ortográfico, si en el caso de las agudas, cuando una palabra que tengo es aguda, le voy a poner acento solo si termina en N, S o vocal. Ejemplo, avión, bión es la sílaba tónica y termina en N. Entonces, ¿lleva o no lleva acento? Sí lleva, porque dice, si termina en NS o vocal, lleva acento. Entonces le pongo acento. Después, avestruz. Igual, truz es la sílaba que suena más fuerte. Entonces, truz, ¿termina en NS o vocal? No, entonces no va a llevar acento.
Después, las palabras graves, dice la regla que sí van a llevar tilde o este acento ortográfico si no terminan en NS vocal. La misma regla, pero al revés, ¿sale? Agudas si sí terminan en NS vocal, graves si no terminan en NS vocal. Entonces, si no terminan en NS vocal, sí van a llevar acento. Lápiz, ¿termina en NS vocal? No, termina en Z. Entonces, sí lleva acento la sílaba tónica, o sea, la vocal de la sílaba tónica, ¿sale? Después, camino. Camino. Entonces, camino es la sílaba más fuerte, pero termina en NS vocal, entonces no voy a tildar esa palabra. Después, palabras esdrújulas. La regla dice que esas siempre, siempre se deben tildar. Entonces, América, última, penúltima, antepenúltima, y esa no importa en qué termine, siempre va a llevar acento. Esdrújula, última, penúltima, antepenúltima, la U siempre va a llevar acento. Después, sobre esdrújulas, aquellas que tienen su sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Y la regla también es que siempre se van a acentuar. Entonces, tráemelo, repíteselo. Entonces, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima. Se va a acentuar. Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima, se va a acentuar. ¿Sale? Igual, cualquier duda ya saben, vamos a tener la sesión. También me pueden escribir a mi correo personal. Yo con mucho gusto les contesto cualquiera de las dudas que tengan. Ahora vamos a empezar a repasar las preguntas del examen. Yo las voy a leer. Puede ser un poco tedioso esto. No tengo el examen yo en físico. Me mandaron un escáner igual que ustedes. Entonces no se va a ver bien. Y creo que es mejor hacerlo así. Se los voy a ir leyendo, se los voy a ir explicando. Si te cansas, te aburres, sientes que ya no estás poniendo atención, puedes pausar el video, ir, relajarte un rato y luego regresar y destinar otro tiempo. ¿Sale? Lo que sí es importante es que pongas atención y que por favor anotes todas tus dudas, porque probablemente de cuando veas el video a cuando tengamos la sesión de dudas, quizá, digo, aunque sea en 2 horas, ya se te olvidó, ¿ok? Entonces, sí es importante que todas las cosas que tengas dudas, anotes. Pregunta 3, tema tal, ¿sí? Si quieres ser más específico, si no, pregunta 3, duda de esto, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. En el siguiente párrafo, ¿qué recursos se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Hay quienes son adictos a una persona o adictos a la sensación que les producen ciertos patrones destructivos en una relación. Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones conflictivas, triángulos amorosos, hombres celosos, casados, psicóticos, vejestorios. Otra más siente que siempre, literalmente siempre y en todo momento, tiene que estar enamorada. A esto también se le llama síndrome de Madame Bovary y ellos no están exentos de sentir esa pulsión por el amor romántico y muchas veces estoico y sin sentido y sin posibilidad de dar frutos en la vida real. Solo que lo suyo recibe el nombre de síndrome de caballero andante. Carla Covarrubias Molina, Las nuevas adicciones. Entonces, la pregunta dice así. En el siguiente párrafo, ¿qué recursos se ha empleado predominantemente a fin de desarrollar el tema? Y nosotros tuvimos un tema que se llamaba recursos que se utilizan para desarrollar las ideas en un texto. Y yo les dije, este es bien fácil. Lo único que te tienes que aprender es los nexos que se utilizan, ¿sí? Son, por ejemplo, también aparte de los nexos, explicación, ejemplificación. Entonces, es muy fácil. Aquí nos está hablando de un problema psicológico, ¿ok? Y te está explicando primero más o menos en qué consiste ese padecimiento, pero cómo termina de que tú, o sea, haciéndote entender ese tema, dándote un ejemplo de lo que le pasa a su amiga, ¿sí? Entonces,
El recurso que se utiliza para desarrollar este tema es la ejemplificación, ¿sí? Específicamente donde dice... Tengo una amiga que siempre se queja de que los hombres la utilizan o maltratan, pero solo elige involucrarse en relaciones, bla, 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 ¿no? Otra más siente que siempre, literalmente siempre, en todo momento, bla, 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 bla. Entonces, dos ejemplos de dos amigas diferentes para explicarte ese tipo de adicción emocional, ¿ok? Entonces, ahí está el recurso. Después, número 2. En el siguiente texto, en un medio transparente se puede comprobar claramente el fenómeno de la refracción. Por ejemplo, cuando introducimos lentamente un popote en un vaso de agua, observamos que el trozo sumergido parece doblarse. La palabra subrayada es conector ¿qué? Y por ejemplo, ¿qué tipo de nexo dijimos que era por ejemplo? ¿O qué, para qué se utilizaba? Y dice, introduce ideas. ¿Sí? Entonces, nada más un conector que introduce ideas. Después, lee el siguiente texto. Al instante se oyó un gran estallido y ante el asombro de todos, Ganumi comenzó a recoger la cuerda hasta hacerla desaparecer en el cielo. Después de eso, el hombre invitó a los demás a probar los frutos que le habían dado. Primero la gente no quiso tomarlos, temiendo que fueran venenosos. Luego todo el mundo tomó un poco. Juan Manuel de la Prada, el hombre que quiso conocer a la luna. Y están subrayados los nexos después, primero, luego. Estos nexos, igual, ¿en qué parte del cuadrito sinóptico los pusimos? Estos nexos, ¿qué indican? Tienen significado concesivo, introducen ideas y argumentos, relacionan temporalmente los enunciados, bla, bla, relacionan temporalmente los enunciados. Eso es lo que hacen. Entonces es C, después, primero, luego. Son palabras que indican temporalidad. Entonces, bueno, estos de los nexos son muy fáciles en el sentido de que si no tienes muy buena comprensión lectora, lo único que tienes que hacer es aprenderte el tipo de nexo y para qué, o sea, los ejemplos de los nexos y para qué sirven y ya. Cada vez que lo veas, introduce ideas, indica temporalidad, encadena argumentos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver siguiente pregunta, número 4. Los problemas de sobrepeso y obesidad son problemas de todos los mexicanos, pero fundamentalmente de los hombres y mujeres pobres que viven en las ciudades. En el campo, entre los pobres, son más bajos los índices de sobrepeso, aunque también resultan alarmantes. Carlos Tello Díaz, Los Gordos. Las palabras subrayadas, pero y aunque son nexos que encadenan argumentos. ¿Ok? Después, pregunta número 5. Se utiliza para introducir una definición o concepto, antes de escribir una cita textual, después del vocativo, antes de iniciar una enumeración. Entonces, introduce definición, antes de cita textual, después del vocativo y antes de iniciar una enumeración. ¿Qué signo de puntuación podemos usar en todas estas ocasiones? 2 puntos. ¿Sale? Después, identifica la oración principal en el siguiente párrafo. Este año, 155,000 jóvenes no podrán ingresar a la UNAM pese a los esfuerzos que realice esta institución para aumentar la matrícula. Entonces, ¿cómo dirías este pequeño párrafo de una forma más concisa, o sea, más pequeña, sin que le falte lo más esencial? 155,000 jóvenes no podrán ingresar a la UNAM. ¿Sale? Entonces, se puede decir más corto, pero le faltaría lo más esencial. Se puede decir más largo, pero ya no sería la idea principal como tal. Entonces, esta es la oración más aproximada a lo que buscamos. Después, en el siguiente enunciado indica cuál es el tiempo y modo del verbo subrayado. Entonces, modo y tiempo verbal. Todos fabricarían la misma cantidad de calzado. Entonces, fíjense primero, fabricarían. ¿Qué tipo más bien, qué tiempo verbal usa la terminación ría, pospretérito? ¿Sale? Entonces, de inmediato yo sé que ese es un pospretérito. Busco en las opciones
y solo hay un pospretérito en las respuestas. Pospretérito de indicativo. ¿Sale? Entonces, es la opción D, ya. ¿Ok? Si, ok, hubiera dos pospretéritos, ¿cuál es indicativo y cuál es subjuntivo? Acuérdense que el indicativo es una afirmación de que algo sucedió, está sucediendo, va a suceder, mientras que el subjuntivo es una probabilidad, ¿ok? Pero bueno, en este caso ni siquiera hay que llegar a ese ejercicio mental porque ya descubrimos que es un pospretérito y solo hay una opción posible. Después, 8. Identifica la función de la lengua que predomina en el siguiente texto. Las funciones que explicamos hace rato. Referencial, apelativa o poética. ¿Ok? Entonces, dice una persona puede permanecer sin alimentarse ni beber agua durante varios días sin llegar a morir. Sin embargo, dejar de respirar durante algunos minutos bastaría para que eso ocurriese. Esta simple aseveración viene a demostrar lo importante que es el aire para la supervivencia de nuestra especie. Es poética, referencial, fática, emotiva o apelativa. ¿Sale? Entonces dice aquí, fíjense, parece que es un texto que simplemente nos está informando, pero tiene algunas claves que nos hace pensar que es más bien una función apelativa por lo siguiente. Dice, sin embargo, es un nexo de oposición. Dice, esta simple aseveración, o sea, hay un planteamiento, hay una opinión al respecto que se está defendiendo. Dice, viene a demostrar, o sea, te estoy argumentando que esto es de esta forma. Y luego dice la importancia que tiene el aire. Una cosa es que el aire sea vital para que vivamos y otra cosa, o sea, sé que suena quizá un poco raro, o sea, si es vital para que vivamos, entonces sí es importante, pero eso es algo que nosotros concluimos inmediatamente a partir de que se dice que es vital, pero es una opinión, ¿sí? Importante es un adjetivo. Entonces, es otra clave para determinar que este texto, este pequeño texto, tiene una función apelativa. Informa, pero su finalidad es convencernos o demostrarnos algo. Por lo tanto, es apelativo. ¿Ok? Después dice, los rasgos característicos de la novela son género. Y bueno, rasgos característicos de la novela. Esto no va a venir en su examen porque esto es un tema de literatura como tal. Esta pregunta se coló, pero bueno, la respuesta correcta es narrativo, prosa y estructura compleja. Narrativo porque te está contando algo, prosa porque no está en verso y estructura compleja porque la novela es una historia larga donde hay muchos nudos, hasta que llega al final, pero hay como picos, o sea, a veces se pone intenso, se pone aburrido, se pone intenso otra vez, se pone aburrido. Entonces, es una estructura compleja, eso se refiere. Bueno, después 10. La siguiente es una ficha, Fernández Moreno César, América Latina en su literatura, México, siglo XXI, editores, 1976, páginas 25. Entonces, es una ficha bibliográfica, ¿ok? De hecho, es el único tipo de ficha que te puede salir. O sea, no te va a salir ficha, siempre te va a dar las opciones de hemerográfica, de resumen, etcétera, pero la única ficha que te va a salir es la bibliográfica porque es la única ficha que viene en el examen, el único tema que debe de venir respecto a las fichas. Después dice, viene un texto de comprensión. Vamos a ver. Dice, recientemente la BBC News o BBC News presentó una serie de imágenes que muestran cómo se está transformando el mundo debido al calentamiento global. Una de estas imágenes muestra el que alguna vez fue el glaciar más grande en Sudamérica, el Uppsala de Argentina, que hoy está desapareciendo. También se nos informa que, de acuerdo con observaciones científicas, este calentamiento climático traerá consigo más desastres como graves desertificaciones, inundaciones o erosiones. Esta presentación de la BBC dio lugar a innumerables comentarios y críticas en las que se pretendía señalar
a una gran diversidad de culpables de estos sucesos. Es indudable que en muchos casos los comentarios tenían razón, y también es evidente que lo ocurrido en América del Norte en 2005, los huracanes Katrina y Rita, han sensibilizado a todos en torno al medio ambiente. No obstante, es preciso reflexionar que lo realmente importante no es la búsqueda de culpables del cambio climático, sino la velocidad con que éste se produce. No podemos perder el tiempo. Solamente hay dos posibilidades de origen del cambio climático. Una, la actividad solar y otras causas externas, y dos, la mano del hombre y su concentración de gases que producen el efecto invernadero, sobre todo el CO2. De estos factores, el único sobre el cual podemos influir es el segundo. Así pues, manteniendo la idea del respeto por la naturaleza y dándole un nuevo matiz, solo nos resta concentrarnos en identificar acciones concretas para recuperarla y mantenerla por nuestro propio bien. Ahora, dice, selecciona la opción que presenta dos de los argumentos en que se apoya el texto. Dice, la BBC News presentó una serie de imágenes, no podemos perder el tiempo. 2. El calentamiento climático traerá consigo más desastres. El glaciar Uppsala de Argentina está desapareciendo. 3. La actividad solar y otras causas externas. Solo podemos influir en las causas del cambio climático que se deben a la mano del hombre. 3. La presentación de la BBC dio lugar a innumerables comentarios y críticas. Solo podemos influir en las causas del cambio climático debidas a la mano del hombre. O última, reflexionar sobre la velocidad con que se produce el cambio climático y la intervención de la mano del hombre. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los dos puntos más importantes que trata esta lectura? Reflexionar sobre la velocidad con que se produce el cambio climático y obviamente la intervención de la mano del hombre, lo único que está en nuestras manos por hacer. Entonces, esos son las dos ideas centrales, ¿vale? Después, 12. Las palabras cuya función sintáctica es modificar a los núcleos. Y fíjense, esta pregunta está un poco tramposa porque no dice las palabras, o sea, de todas las palabras que existen, ¿cuáles tienen la función de modificar a los núcleos? ¿Qué núcleos? Los únicos núcleos que vimos en el temario son núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Normalmente el núcleo del sujeto, ¿qué tipo de palabra es? Un sustantivo. Y siempre el núcleo del predicado, ¿qué tipo de palabra es? Un verbo. ¿Qué palabras nos dicen o modifican al sustantivo y qué palabras modifican al verbo? Adjetivos y adverbios, es la E. ¿Sale? Los adjetivos modifican al núcleo del sujeto, o sea, sustantivos, y los adverbios modifican al núcleo del verbo, o sea, predicados. ¿Vale? Muy bien. Después, otra lectura de comprensión. Espérenme. Ahí va. Dice, la web altera el cerebro. Internet no solo está cambiando el modo en que las personas viven, sino también cómo funcionan sus cerebros. Un neurocirujano asegura que se trata de un cambio evolutivo que podría llevar a expertos en tecnología al frente del nuevo orden social. Gary Small, neurocientífico de la Universidad de California, que se especializa en el funcionamiento del cerebro, descubrió mediante estudios que navegar en la web y enviar mensajes de texto ha hecho a los cerebros más expertos a la hora de filtrar información y tomar decisiones rápidas. Aunque la tecnología puede acelerar el aprendizaje e impulsar la creatividad, también tiene desventajas, ya que puede crear adictos a Internet cuyos únicos amigos son virtuales y provoca un drástico aumento en el diagnóstico de trastornos por déficit de atención. Con todo, Small considera que las personas que estarán al frente de las próximas generaciones serán las que tengan una mezcla de habilidades tecnológicas y sociales. Estamos viviendo un cambio evolutivo. La gente de la próxima generación que realmente se va a destacar es la que domina la tecnología y también las habilidades del cara a cara, dijo Small. Ellos sabrán cuándo la mejor respuesta a un correo electrónico o mensaje es hablar, en lugar de sentarse a seguir enviando correos electrónicos, agregó el especialista. En su reciente libro, Cerebro, sobrevivir a la alteración tecnológica de la mente moderna,
Small observa cómo la tecnología ha alterado el modo en que las mentes de los jóvenes desarrollan, procesan e interpretan la información. El cerebro, apuntó, es muy sensible a los cambios en el entorno, como los que trae la tecnología. Ok, entonces, dice la pregunta 13, este texto, espacio en blanco, tiene como propósito espacio en blanco. Entonces, las respuestas a al primer espacio en blanco es legal, publicitario, informativo, administrativo, académico. ¿Qué tipo de texto es este? Obviamente es un artículo de divulgación científica y lo que quiere es que yo esté informada sobre ese tema, que alguien está haciendo ese descubrimiento en algún lugar del mundo. Es un texto informativo. Y dice, tiene como propósito dar a conocer lo que encontró el neurólogo, tal cual como un artículo de divulgación científica, o como todos los artículos de divulgación científica. Entonces, es la opción C. Después, 14. En la noticia periodística predomina la función referencial. ¿Por qué? Y nosotros vimos noticias periodísticas. Entonces, ¿por qué una noticia tendría una función referencial? La función referencial vimos que sus características es ser objetiva, informar. Entonces, una noticia lo que intenta es informarte y se supone, en teoría, quiere ser objetiva, ¿verdad? Te da solo información que sucedió durante los hechos y no vierte opiniones personales. Entonces, una noticia es referencial o tiene una función referencial porque dice, busca producir un efecto de objetividad, ¿sale? No te intenta convencer de algo, no recurre a tu criterio, no quiere llamar tu atención y no intenta polemizar. O sea, obviamente sí quiere llamar tu atención porque es una noticia y siempre intentan hacerlo atractivo. Mencionan temas de interés social, pero ese no es su principal fin. Su principal fin es informarte mediante un efecto de objetividad, ¿vale? Después, lee el siguiente texto. Un camión cargado de explosivos detonó ayer en la tarde a las puertas del Hotel Marriott en Islamabad, la capital pakistaní, ocasionando la muerte de al menos 60 personas y dejando el hotel envuelto en llamas y al borde del colapso, con decenas de personas atrapadas en su interior, informó la policía. El autor del texto pretendió opinar sobre un hecho, hablar sobre sí mismo, informar sobre un acontecimiento o conmover al público. Intentó, obviamente, informar sobre un acontecimiento. Es la respuesta C. Después, funciones de una ficha bibliográfica. Localizar y conservar la información de un libro. Esta, todos debieron sacarla bien. Al menos todos los niños que estuvieron en clase conmigo debieron sacarla bien, porque es el primer tema que vimos en la clase. Es lo primero que escribimos en sus libretas. Les puse propósito de las fichas bibliográficas y les dije que lo subrayaran y que se lo aprendieran porque era pregunta de examen, así tal cual. Entonces, quien haya tenido mal que haya tomado esa clase conmigo, triple tache, ¿sale? Porque aparte la pregunta más fácil de todo el examen. Después, lee el siguiente texto. En un medio transparente, esta ya la vimos antes, ¿sale? Entonces, esta pregunta viene repetida. Por ejemplo, y además, estas palabras son nexos que sirven ¿para qué? Para introducir ideas, ¿sale? Después, 19. Los problemas de sobrepeso y obesidad, ese ya también lo vimos. Las palabras subrayadas pero y aunque, ¿para qué sirven? Encadenan argumentos, ¿ok? 20. Opción donde se usan comillas de forma correcta, ¿verdad? Entonces dice, nunca había recibido de mis compañeros una agresión tan caballerosa. Aquí las comillas, acuérdense que indican ironía o sarcasmo, ¿sale? En las otras opciones, en unas como que quisieron usarlas bien, pero meten palabras de más o de menos, entonces la única opción correcta es
la respuesta C, ¿ok? 21. Otra lectura. El siglo XX es el siglo del gran error del arte, de la gran equivocación, el malentendido de convertir lo banal e intrascendental en perpetuo, de confundir el ingenio rápido y fácil con reflexión profunda. Con el inicio del siglo XX comenzó la etapa más torpe y mediocre de la creación y la visión artística. En 1917, Marcel Duchamp hizo del sentido del humor la nueva filosofía, de la ocurrencia un aforismo y de la supuesta falta de comprensión del público su máxima. Al llamar a un urinario fuente, Duchamp inventó el antiarte, una pieza destinada a destruir el arte. Esta invención fue malinterpretada como una osadía estética y los técnicos y curadores la instauraron como un canon artístico. Este fue el primer error, afirmar que tal obra era arte y situarla en un contexto impropio, el museo, para que no avance la ignorancia. Avelina Lesper. Entonces dice, el fragmento contiene una narración. Esto lo sabemos por qué. Y dice, uso de tiempos verbales en pasado, alusión a un personaje del pasado, la mención del tiempo siglo XX y 1917, el asunto abordado, el concepto del arte. Entonces, hay algunas respuestas de estas que son parecidas o que intentan decir más o menos lo mismo, pero la más acertada, la que nos dice específicamente por qué este texto o cualquier otro que tenga una estructura similar sería una narración, es por el uso de tiempos verbales en pasado. ¿Ok? Las narraciones, como les dije, sus principales características son espacio y tiempo, y el tiempo más usado en una narración es el pasado. ¿Ok? Entonces, bueno, después dice, 22, la finalidad de los signos de puntuación es, entonces vamos a buscar dos finalidades, y vamos a escoger un par de las oraciones que vienen aquí. Separar los verbos y los pronombres, evitar la ambigüedad en las ideas, desarrollar un estilo más literario, marcar pausas que faciliten la lectura, separar verbos y adverbios. Entonces, la respuesta correcta va a ser evitar la ambigüedad en las ideas y marcar pausas que faciliten la lectura, porque obviamente no todos los signos de puntuación sirven para separar verbos y adverbios, o sea, eso nada que ver, ¿no? Entonces, las dos más apropiadas serían esas dos. Obviamente la ganadora y para la que existen los signos de puntuación, en resumen, es esta. Evitar la ambigüedad en las ideas. Los signos de puntuación sirven para poder expresarnos correctamente y no confundirnos con lo que decimos o con lo que dice alguien más que nosotros leemos. Después, se utiliza para introducir una definición o concepto antes de escribir una cita textual después del vocativo. Esta ya la vimos, son 2 puntos. Después, 24. En los siguientes enunciados, anduvieron sin descanso hasta el amanecer. No les satisfizo su conducta. Ellos atendieron muy bien a sus invitados. Los verbos anduvieron, satisfizo, atendieron, están conjugados en tiempo. Los 3 verbos están sucediendo, ya sucedieron o van a suceder. Ya sucedieron, entonces son parte del pasado. Son pretérito, ¿ok? Después 25, un rebaño de ovejas. Este es otro tema que no estoy segura de que hayamos visto con los sustantivos, pero ahorita vamos a ver la respuesta y se los explico rápidamente. Un rebaño de ovejas, pasarán, pasan, pasaría, pasa o pasaban todos los días frente a la casa de mis abuelitos. Entonces, un rebaño de ovejas pasa todos los días frente a la casa de mis abuelitos. Esa es la opción correcta. Ahora, ¿por qué si son ovejas pasa? Ok, es pasa porque se refiere a un rebaño, ¿sale? Estamos hablando solamente de un rebaño. Y rebaño es un tipo de palabra que se llama sustantivo colectivo. El sustantivo colectivo es una palabra que decimos en singular, generalmente, que engloba a un conjunto de seres de la misma especie, ¿ok? Obviamente este sustantivo colectivo también se podría decir en plural, pero cuando yo digo rebaño, se refiere a un montoncito de ovejitas, ¿ok? Y si yo digo rebaños,
se entiende que aquí hay un montoncito y aquí hay otro montoncito. Si son 2 o 3 o 4, ¿sí? Son diferentes montoncitos, o sea, distintos conjuntos de ovejas y por eso es un plural. Pero si solo me refiero a un conjunto de ovejas, es singular, porque rebaño es solo uno, ¿ok? Entonces, no me refiero a que hay un montón de ovejas, me refiero a que hay un solo grupo, ¿sale? Entonces, o sea, más bien no me refiero a que son 12 ovejas, sino que es un solo grupo de ovejas. Entonces, aquí se refiere un rebaño, está especificando de ovejas, pasa todos los días frente a la casa de mis abuelitos. Esa es la opción correcta, ¿vale? Después, identifique el enunciado que tiene el verbo conjugado en copretérito. Perdón, antes de pasar a la 26, nada más quiero recordarles que al igual que rebaño, existen otros sustantivos colectivos. Creo que sí lo mencioné en la clase, por ejemplo, cardumen, que es un conjunto de peces, gente, que es un conjunto de personas, regimiento, ¿sí? ¿Qué más? Jauría, manada, son palabras de este tipo, o sea, son sustantivos, el nombre que se le da a algo, pero que engloban a una pluralidad de seres de la misma especie. Por eso son sustantivos colectivos, ¿vale? Entonces, bueno, ahora sí, 26. Identifica el enunciado que tiene el verbo conjugado en copretérito. ¿Cómo dijimos que terminaba el copretérito? Aba o ia, ¿ok? A ver, espérenme, porque yo sigo aquí en este modo. Ok, muy bien. Ahora sí. Entonces, dijimos que termina en aba o que termina en ia, el copretérito. ¿Cuál de estos enunciados tiene un verbo que termine en una de estas dos formas? Dice la A, fueron llegando, no. Después la humanidad viste otra vez, no. Para él no había pintor más grande que el Greco. Esa es la respuesta correcta, ¿ok? Después 27, el sujeto de la oración saldrán el martes próximo a las 6 de la tarde es, y dice aquí, saldrán el martes próximo a las 6 de la tarde. ¿Quiénes? Ellos saldrán el martes próximo. Ah, no, no puede ser ellos porque no hay ellos. Ustedes saldrán el martes próximo a las 6 de la tarde. Acuérdense que ellos y ustedes se conjuga exactamente igual, ¿sale? Entonces, bueno, aquí yo dije ellos, pero no hay ellos, entonces es ustedes, ¿vale? Es la respuesta número, más bien la letra B, ¿ok? Después 28, en el enunciado, las nubes de la noche durmieron sobre el pueblo. La palabra nubes desempeña la función de. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De las nubes. Es parte del sujeto, pero ¿qué parte específicamente? Acuérdense que en las preguntas del examen tienen que ver exactamente qué les están preguntando para que respondan bien. Entonces dice, solo nubes, ¿qué parte de la oración es? Núcleo del sujeto, ¿ok? Las nubes de la noche es el sujeto, pero nube solamente es el núcleo nominal o núcleo del sujeto, ¿vale? 29. Identifica el siguiente tipo de ficha. Camus, William, Leyendas de la Antigua América, Damex, México, 1974. ¿Qué tipo de ficha es? Bibliográfica, nada más. 30. Elige la opción en la que el verbo se encuentra en pretérito del indicativo. Y dice aquí, pretérito, ya pasó. Indicativo, sí se hizo, ¿vale? Entonces, Miguel Hidalgo inició la Guerra de Independencia. Ya pasó y se hizo. Un texto informativo debe tener 3 elementos fundamentales: introducción, desarrollo y conclusión, ¿ok? Vivió la ilustre escritora en la corte virreinal. El sujeto es, ¿quién vivió en la corte virreinal? La ilustre escritora. Muy bien. Es la opción B.
33. En la oración, el 10 de mayo todos los mexicanos rinden homenaje a las madres. El sujeto es, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes rinden homenaje a las madres? ¿Quiénes realizan la acción de esta oración? Rinden homenaje. ¿Quiénes? Todos los mexicanos. Entonces, la opción correcta es la D. Todos los, o sea, esta oración en un orden, digamos, como que tradicional, sería, todos los mexicanos rinden homenaje a las madres el 10 de mayo. Pero acuérdense que en una oración los elementos pueden estar revueltos y está bien, no es incorrecto. Entonces, siempre se tienen que preguntar, siempre tienen que ir al verbo. Y el verbo te va a decir quién es el sujeto y obviamente qué está haciendo ese sujeto. Entonces, ¿cuál es el verbo? Rinden homenaje. Entonces, rinden, ¿quiénes? Los mexicanos, ¿sale? 34. El sujeto de la oración. El día de ayer, el edificio fue inaugurado por el presidente es... Entonces, el día de ayer el edificio fue inaugurado. ¿Quién fue inaugurado? El edificio, ¿sí? Acuérdense, esta es una voz pasiva, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es el edificio, ¿vale? Después, 35. Elige el enunciado donde se encuentra una oración subordinada. Y dice así. Acuérdense, oración subordinada cuando se las enseñé. Les dije obviamente que es cuando una oración, de las dos que están escritas, una oración depende de la otra o ambas dependen de la otra para adquirir sentido, ¿sí? Pero también esas oraciones están unidas por un nexo subordinante y que el nexo subordinante más usado y el que probablemente les va a salir en el examen, el único que les va a salir en el examen con nexo subordinante, va a ser que, ¿ok? Entonces, aquí Rubén Darío proponía, oración número 1, que América se uniese por la lengua, oración número 2. Entonces, estas dos oraciones están unidas por el que. Y si se fijan, las dos oraciones se necesitan para tener un sentido bien, ¿sí? Para entender, para no sonar raras. Cada una suena rara. Fíjense, Rubén Darío proponía, o sea, sí es una oración, está haciendo algo y tiene su sujeto, su predicado, pero parece que está incompleta. Y luego, América se uniese por la lengua. Igual, está rara. Entonces se necesita una a la otra para poder tener ese sentido así completo, o más bien tener como esa coherencia, entenderse. Después, 36. Indica la opción en la que aparece una oración coordinada. Estas son las que dijimos que siempre o casi siempre en el examen les va a salir con el nexo y, ¿ok? Entonces, quiero que los alumnos lean este libro. Ni tiene nexo. Ah, no, sí tiene nexo. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Dijiste que lo estudiarías, sin embargo, no lo has hecho. Siguiente, los chicos que viven lejos llegaron muy tarde. Y última, podrás ver la televisión cuando hagan la tarea. La respuesta correcta es C. Aquí no viene el nexo y, pero el nexo, sin embargo, también es un nexo coordinante. Entonces, está aquí, ¿no? Es igual un nexo opositivo. ¿Opositivo? Sí, de oposición. Y bueno, esta es la oración correcta, o la oración coordinada. Después viene pregunta 37, dice, la siguiente información es la explicación de un tipo de marcador del discurso. Introduce un párrafo que se opone a la idea presentada en el párrafo anterior en un escrito. ¿A cuál hace referencia? Y fíjense, aquí cuando dice marcador del discurso, ¿qué será eso? Pero chequen la definición y luego chequen los ejemplos que nos da. Se refiere a un nexo, ¿sale? Entonces, un nexo que se opone a la idea presentada en el párrafo anterior, un nexo opositivo, un nexo de oposición.
Entonces, para empezar, sin embargo, de hecho, por último o en conclusión, sin embargo. Sin embargo, siempre es como un pero que le pones algo. Llegué tarde, sin embargo, estudié. ¿Sale? Entonces, bueno, después, 38. En el enunciado, cada noche este buen hombre pasea por la calle tristemente. Entonces, el sujeto es, este buen hombre, dice, pasea. ¿Quién pasea? Este buen hombre. Entonces, ese es el sujeto. El sujeto es este buen hombre. ¿Sale? Ahora aquí, fíjense, vienen partes, o sea, como del sujeto, pero que no están completos. ¿Qué es lo que me está preguntando específicamente? ¿Qué me están preguntando específicamente en el examen? Dice el sujeto. Entonces, tiene que estar todo el sujeto. Si te falta una palabra, no es la opción correcta. Entonces, este buen hombre, ¿sale? Eso, una oración que también tiene un orden distinto al tradicional. En un orden, digamos que tradicional, diría, este buen hombre pasea por la calle tristemente cada noche, ¿sale? De hecho, aquí tiene una coma de elipsis. Quien se acuerde de la coma de elipsis que vimos, entonces, porque está puesto el complemento circunstancial al principio de la oración. Por eso cada noche, coma, es esa coma de elipsis. Pero bueno, después, 39. En el siguiente enunciado faltan letras. Elige la opción que lo completa de forma correcta. Este tema tampoco viene en el temario. Estos temas son de ortografía, así básicamente. No se los expliqué porque nos llevaría mucho tiempo y con solo explicárselos no sería suficiente. Lo que es importante que ustedes hagan para tener cubierto este tema es que ustedes busquen en internet. Hay muchas páginas que tienen así específicamente ejercicios sobre cómo escribir las palabras correctamente dependiendo de si es B, V, C, Z, S, todas las palabras que nos suenan, letras que suenan igual, ¿sí? Y, doble L, ¿ok? Entonces, es mucho más fácil que ustedes aprendan así, haciendo ejercicios, que nada más dando el tema. O sea, porque desgraciadamente el español tiene reglas en esos temas específicamente de grafías, tiene reglas, pero tiene un montón de excepciones. Entonces te voy a decir, siempre que haya una M después de una no sé qué, va con no sé cuál, excepto en esta palabra. Entonces es mucho relajo, es más fácil que tú aprendas ortografía así visualmente, o sea, de estar escribiendo algo, de estar viendo algo como pues sí, escrito en un libro, que así porque tengas una clase de cómo te dijeron que se tiene que escribir. Entonces, número 1, puedes así por los tiempos y todo, hacer ejercicios que están en línea. Incluso hay unos que son interactivos que inmediatamente te dicen si está correcto o no está correcto esa palabra que tú escribiste, si es correcto o no. Y también es otra vez importante mencionar que también tu ortografía va a mejorar si tienes buenos hábitos de lectura, ¿sale? Obviamente si lees, o sea, el Facebook, digo, es lectura, pero no va a mejorar tu ortografía ni pues sí, tu ortografía básicamente, porque muchas de las personas que escriben en redes sociales también tienen muchas faltas de ortografía. Entonces, solo puede hacer que si tú tienes una ortografía buena o más o menos bien, te confunda incluso, que empieces a dudar de cómo se escribe una palabra que tú ya sabías o que aprendiste bien en la escuela. Y también, ¿qué otra cosa les iba a decir? Bueno, o sea, no va a ser muy útil si eso es lo que lees, pero si lees
libros, o sea, que salieron de una editorial y todo, esa ortografía va a estar muchísimo mejor cuidada porque pasa por todo un proceso donde varias personas revisan específicamente que no tenga errores. Sí se pueden ir errores, pero son muchos menos de los que se van a ir en redes e incluso en un periódico también. O sea, a cada rato hay errores de puntuación, de cómo se escribe algo, entonces, pues no es recomendable tampoco para mejorar tu ortografía. Digo, te da conocimientos y cultura, pero no mejora tu ortografía. Entonces, nos quedamos en la 39. Dice, el cajero de la cedería, entonces cedería de seda. Entonces es con S, la primera, ¿ok? Cierra, pues cierra de cerrar, va con C, la puerta y sale corriendo para acudir a su cita, con C también. Entonces la respuesta correcta es S, C, C. S, es la C, ¿sale? Después, pregunta 42, indica cuál es el tiempo y modo del verbo subrayado. Y dice, después que hubo alcanzado tan señalada victoria, murió en paz. Y fíjense, aquí es un verbo compuesto, ¿sale? O sea, tiene dos verbos. Está el verbo haber y otro verbo. ¿Qué dijimos en clase? Cuando esté el verbo haber presente, ¿sí? Mezclado con otro verbo, entonces el tiempo verbal va a ser un ante algo, ante presente, ante pasado, ante futuro, ¿sí? Entonces dice aquí, para empezar las opciones que me da, solo hay 3 antes, ante pospretérito del indicativo, ante pretérito del subjuntivo o ante pretérito del indicativo. Entonces, hubo alcanzado, no termina ni en ia ni en ría. Entonces, no es copretérito ni es pospretérito. ¿Sale? Entonces, solo puede ser antepretérito. Pero ¿es subjuntivo o es indicativo? Es decir, ¿es una acción que se hizo o es una acción que es probable que haya sucedido? Entonces dice, después que hubo alcanzado tan señalada victoria, murió en paz. Es algo que sucedió, no que era una probabilidad que sucediera, que sucedió. Entonces es antepretérito del indicativo. La opción correcta es la E, ¿vale? 43 dice, en el enunciado, el geómetra de la antigüedad griega Arquímedes descubrió el modo de determinar el peso específico de los cuerpos físicos. 3 de los sustantivos son, entonces 3 de las palabras que sirven para nombrar algo es antigüedad, Arquímedes y peso. ¿Sale? Ok. Después 44. Lee con atención el enunciado siguiente e identifica signos de puntuación que le faltan. Dice, la joven preguntaba a todos, ¿quién lo ha visto? Nadie le podía contestar. Entonces, esta pregunta, más bien, bueno, esta oración, porque no es solo la pregunta, ¿qué signos le faltan? La joven preguntaba a todos, 2 puntos, ¿sale? Y dice, ¿quién lo ha visto? Se cierra el signo de interrogación. Nadie le podía contestar. Entonces, 2 puntos y signo. 2 puntos e interrogación, dice aquí en la opción B. Esa es la opción correcta. 45. Indica en cuál de los siguientes enunciados se encuentra subrayada una preposición. Entonces, acuérdense, yo les di la lista de preposiciones, algunos ya se las saben de memoria, les recomendé memorizárselas a los que no se las sabían. Y entonces, ¿cuál de estas es preposición? Desde. ¿Sale? Fácil.
Entonces, inciso D. Siguiente pregunta. Elige la oración en la que está correctamente empleado el adverbio. Dice, no formalizaron sus relaciones nunca. El público escuchó atentamente la conferencia. La plaga se extendió por todos los sembradíos súbitamente. Andrea confecciona hermosos vestidos siempre. La muchedumbre groseramente respondió al llamado. Y entonces dice, ¿en cuál está correctamente empleado el adverbio? ¿En cuál está mejor empleado? Dice, el público escuchó atentamente la conferencia. Está el verbo y nos dice el modo de ese verbo, ¿sale? Escucharon cómo atentamente, ¿vale? Es la B. 47. En el siguiente enunciado faltan letras. Elige la opción que lo completa de forma correcta. Desde el próximo martes empezamos los preparativos para la expedición al Polo Norte. Entonces, empezamos una oración con mayúscula, ¿no? Lo acabamos de decir. Puede ser todas excepto la E. Después dice, martes, va con minúscula, ¿sí? Solo tenemos B y D en minúscula. Entonces ya solo nos quedan esas dos opciones. Nuestra opción correcta puede ser B o puede ser D. Después, expedición va con mayúscula o con minúscula. Con minúscula. Entonces, tanto en la B como en la E están en minúscula. Y Polo Norte, ¿va en mayúscula o va en minúscula? Polo Norte va en mayúscula porque es el nombre propio de un lugar. Entonces, la D viene en minúscula. Eso nos dice que solo la B es nuestra opción correcta. D mayúscula, M minúscula, E minúscula, P mayúscula, N mayúscula. ¿Sale? Después 48. En el siguiente poema, en la estación marina, su caracol de sombra circula como un grito. Los pájaros del mar lo desestiman y huyen. Sus listas de sonidos, sus lúgubres barrotes, se levantan a las orillas del océano solo. Las palabras que se escriben con acento ortográfico son, y dice ahí, pero no le ponen los acentos, pero bueno. Aquí, estación, obviamente lleva acento en la O. Pájaros lleva acento. Lúgubres lleva acento. Océano lleva acento. Ok, entonces, pájaros, lúgubres. No, a ver, dijimos. Estación. Ajá. Pájaros, lúgubres y océanos. Entonces, la opción correcta es la opción C. ¿Sí? ¿No se me pasó ninguna? No. Ok. Entonces, estación, pájaros, lúgubres y océano. Es la opción correcta. 49. Elige el enunciado con sujeto morfológico. 400 pesos costó la corbata. La moto cayó al barranco. Trajo graves consecuencias el temporal. Para los negocios de compraventa era muy hábil o Jaime tiene una costumbre de tallarse los ojos. Entonces, dijimos que el sujeto morfológico era también el sujeto tácito, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la característica de este sujeto? Que no aparece en la oración. Está, pero digamos que está escondido en el verbo, ¿ok? Entonces, la única oración que aquí es correcta es, para los negocios de compraventa era muy hábil. ¿Quién? Él o ella, no sabemos, pero el chiste es que aquí era me indica, es un verbo conjugado, entonces forzosamente está conjugado en una persona verbal, ¿sale? Y esa persona verbal es la tercera persona del verbo, entonces solo puede ser él o ella, ¿ok? Es la opción D. Después 50, identifica el sujeto en el siguiente enunciado. 10 años después del inicio de la revolución, habían muerto los principales líderes. Y lo que tenemos que identificar es el sujeto. Entonces,
¿Quiénes habían muerto? Siempre acuérdense, le vamos a preguntar al verbo. ¿Quiénes habían muerto? Los principales líderes. Entonces, la opción correcta es la B, ¿ok? Voy a hacer una pausa. Obviamente aquí todavía no han terminado las preguntas del examen, pero bueno, digamos que va a ser como una especie de descanso. Si todavía tienes energías y puedes mantenerte concentrado, puedes ver el siguiente video inmediatamente y si no, es momento de que te despejes un rato y puedes regresar y continuar con las siguientes preguntas, ¿ok? Nos vemos.